Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Hombres con Propósito, el programa de Life and Strength, Vida y Fortaleza. Yo soy Rubén Estrada y como siempre es un gusto, un placer, un honor estar con ustedes como cada lunes en esta transmisión de un programa más de Life and Strength. Y hoy vamos a continuar analizando el capítulo 5 del libro Un hombre con propósito. Eh, Entendiendo el propósito y el poder del hombre, el diseño de Dios para la identidad masculina, del Dr. Miles Monroe. Vamos en el capítulo 5. Todo este año hemos estado revisando este libro, este apartado, y hoy vamos a seguir con este capítulo. Como siempre, es un agradecimiento especial a la pastora Lorena Guillén y al señor Libardo Acosta, que son los principales patrocinadores de este espacio para ustedes de la Iglesia Life and Strength, así como un saludo fraterno a nuestros amigos de la iglesia aquí en Tijuana, Baja California, que es la iglesia que está encargada aquí el pastor Fortino, y asimismo un saludo a todos allá en la Gran Conciencia Natural y en San Diego, en Los Ángeles, en Santana, California, que es la cobertura bajo la cual está auspiciada Life and Strength en México. Último agradecimiento, como siempre, a todas las personas que se conectan cada 8 días y nos ven, nos revisan, nos ayudan a mejorar cada día más este espacio, así como a todos nuestros amigos que siempre están necesitados de una palabra y por los cuales siempre pedimos que el Espíritu Santo se aparezca, que descienda y nos dé palabra, entendimiento y sabiduría para poder ejemplificar de mejor manera esta palabra y que esta palabra llegue a más personas, lleguen a más individuos, lleguen a más hermanos necesitados de ella y que a su vez ellos la extiendan como es el propósito del hombre, como lo hemos revisado en estos últimos días. Así que a todos ellos, bienvenidos una vez más y gracias por acompañarnos. Bueno, vamos con el capítulo 3, que es consecuencias de haber perdido el propósito. Este capítulo, como ya hemos revisado y vamos a hacer una pequeña recapitulación, se está basando en el pecado original, cuando el propósito por el cual Dios nos colocó en esta tierra, nuestro Señor nos colocó en esta tierra, y cuáles fueron sus condiciones. Primero habíamos revisado que los colocó en esta tierra para llevar a cabo su propósito, y que asimismo cuando nosotros empezamos, la humanidad empezó en este caso los primeros padres, a desarrollar cierta iniciativa, pues Dios les dio ciertos lineamientos y ciertas reglas. Estas reglas fueron transgredidas en el pecado original, y en ese momento Dios interpretó que esa transgresión era un rechazo a los propósitos del Señor. Y ahorita vamos a leer sobre las consecuencias de haber llevado a cabo ese error, ese pecado original, y cuáles son las consecuencias de haber perdido el propósito, porque en realidad cuando lo que nos dice el autor es de que cuando se perdió la directriz del pecado, de los lineamientos del Señor, y se cayó en el pecado original, perdimos el propósito. ¿Okay? Entonces vamos a leer un poquito, y aquí es la página 117, capítulo 5, subcapítulo 3, es: la decisión trágica de Adán y Eva inevitablemente los guió al cumplimiento de otro principio del propósito. Yo creo que aquí está mal, debe decir el incumplimiento, pero bueno. Donde no se conoce el propósito, y esto es la parte relevante, o donde se rechaza, el abuso es inevitable. ¿Ok? Donde no se conoce el propósito o donde se rechaza, el abuso es inevitable. El predicamento de la raza humana puede ser resumido a través de una frase que se encuentra en el libro de Romanos: profesando ser sabios, se volvieron necios. Romanos 1:22. Debido a que el hombre y la mujer pensaron que sabían lo que era mejor para ellos rechazaron su verdadera razón para existir y sufrieron la pérdida de muchos de los beneficios y bendiciones que Dios les había dado. Inevitablemente, ellos también comenzaron a abusar de los propósitos del uno y del otro. Los hombres y las mujeres no pueden funcionar en verdadera armonía ni verdadera efectividad si se encuentran fuera del plan de Dios. Entonces, la consecuencia de haber
transgredido en las indicaciones del Señor y haber caído en el pecado original, es de que el hombre perdió rumbo una vez más. Y esto se ha repetido a lo largo de la historia, como tenemos muchísimos ejemplos. Pero haber perdido propósito, haber perdido rumbo, no solamente afectó su relación íntima con el Señor, que quedó claro que con el pecado original se perdieron bendiciones y se perdieron muchos de los beneficios que teníamos como creación del Señor. También perdimos la oportunidad de establecer una relación simétrica con nuestra pareja, con la mujer. Entonces, ¿por qué? Porque como aquí se establece perfectamente bien, es donde no se conoce el propósito o donde se rechaza el abuso es inevitable. Y si esto lo llevamos a nuestra vida diaria, ¿cuántas veces no hemos sido testigos o hemos presenciado de que cuando no hay límites, cuando no hay propósitos claros, cuando no hay un establecimiento de un marco, de acción, como se le conoce, y donde ese marco de acción no es respetado, generalmente una persona, el ser humano, tiende a abusar de ese marco y tiende a salirse de esos parámetros. ¿Por qué? Porque se cree que no hay consecuencias. Aquí, al salirse de ese marco, hubo consecuencias funestas para la humanidad, como todos sabemos, ¿no? Pero aquí, entonces, esas consecuencias funestas se basan en el abuso, porque cuando se transgrede esa relación simétrica entre unos y otros, inevitablemente una persona va a estar por encima del otro o se va a querer poner por encima del otro. Y ahí tenemos ejemplos a lo largo de la historia, yo creo que por cientos, tiranías, situaciones donde ciertos grupos abusan de otros grupos porque existe el poder para tenerlos ahí, para poderlos subyugados, que son yo creo que en este caso los más graves, los que tienen consecuencias más fuertes. Tenemos hoy en día, a pesar de la mucha distancia que existe ya de los regímenes políticos, también claros ejemplos de cómo en muchos países un tirano es perniciosísimo se me permite la expresión, para las personas a las cuales tiene la obligación social y moral de cuidar, y asimismo lo podemos ir reduciendo a espacios más cercanos a nosotros, ¿no? Por ejemplo, un papá abusador, una mamá con tintes violentos, es decir, esos límites o familiares con ciertas tendencias también autoritarias, un jefe transgresor. Entonces, y eso se explica rápidamente porque cuando no se conoce el propósito o donde se rechaza el propósito, el abuso es inevitable, siempre va a ocurrir. Okay, pero aquí también, y ya para ir aterrizando esto, es el predicamento de la raza humana puede ser resumido a través de una frase que se encuentra en el libro de Romanos, en el libro de Romanos, primera 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Y aquí me gustaría detenerme en un punto esencial: la soberbia. ¿Cuántas personas no hemos conocido o cuántos amigos no hemos conocido que pecan de soberbia? A Adán y Eva también les sucedió. Creyeron que estaban a la misma altura de nuestro Señor, grosso error. Creyeron que ya no era necesario seguir escuchando al Señor, grosso error. ¿Y qué sucedió? En esa vorágine de soberbia, en esa vorágine de sentir que ya tenían dominado tanto el tema espiritual como el tema de sabiduría, se fueron consumiendo a sí mismos, y al consumir a sí mismos, eso los llevó al pecado original. Por supuesto, igual podemos poner ejemplos muy comunes y corrientes de que igual amigos, familiares, vecinos, compañeros de la iglesia, es una persona
ególatra, una persona soberbia, una persona que no escucha a sus demás congéneres, tiene tiene el grave riesgo de ser soberbio. Y volverse soberbio es volverse necio, porque ya no escuchas. Entonces tenemos no escuchas las demás voces alrededor que te están diciendo que hay otras opciones o posibilidades para llevar a cabo esto. ¿Y esto cómo lo aterrizamos en el propósito del hombre? Muy sencillo. Porque Dios nos dio un propósito. Y ese propósito, como lo hemos ido estudiando anteriormente, nos puede tener ahí, o nos puede mantener en la línea encauzada de nuestra espiritualidad, siempre y cuando respetemos los lineamientos del Señor. Cuando perdemos esos lineamientos, cuando nos dejamos influenciar por la soberbia, y en esa soberbia nos hace desconocer al Señor, desconocer sus parámetros, desconocer sus propósitos, desconocer sus leyes, inevitablemente caeremos en el abuso de ese propósito y caeremos en la soberbia. Y cuando caigamos en la soberbia nos volveremos necios. Por eso siempre, y aquí el pastor Rafael, yo creo que lo siempre dice, un corazón contrito y humillado siempre será del agrado del Señor. Creo que va por ahí, a lo mejor posiblemente no lo estoy citando bien, pero me recuerdo mucho esa frase, ¿no? Cuando tú después de toda esta vorágine regreses al Señor, regresarás con un corazón contrito y humillado para volver a ser digno del Señor. Entonces, y eso sucede, es un ciclo pernicioso que nos lleva a pensar que somos algo que no somos, sentirnos, profesar que somos algo que no tenemos alcance de ser, y que en nuestra necedad por seguir manteniendo esa mentira, perderemos perderemos absolutamente el juicio, absolutamente caeremos en la soberbia, y eso nos llevará a seguir cometiendo errores que de otra manera no cometeríamos. Lo importante aquí es mantenernos humildes, mantenernos sensatos, mantenernos siempre al pendiente de las necesidades de nuestra espiritualidad y necesidades de nuestro prójimo, para poder tener controlado esta parte espiritual que es tan sencilla de extraviar y que siempre nos conducirá a perder nuestro propósito en la tierra, que es mantener siempre vivas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, pues por mi parte es todo. Ha sido un capítulo interesantísimo. Nos veremos dentro de 8 días, si Dios nos presta vida y nos presta gloria. Andaremos por aquí. No sin antes invitarlos, el día miércoles los pastores de Santana, California, regresan con otra oración más para los matrimonios. Y el viernes nuestra pastora dirigirá la oración de intercesión. Manden sus peticiones, ya saben, a Life and Strength. No olviden que el jueves hay servicio en la iglesia de Campestre Murúa, jueves y domingo. Y recuerden que cada día tenemos una palabra, tenemos una enseñanza, un entendimiento que nos da Life and Strength en nuestras redes sociales. Acérquense a nosotros y nosotros con mucho gusto acudiremos al llamado de ustedes para, en algo que podamos contribuir, estar al pendiente. Cuídense mucho, pásenla muy bien, que tengan una feliz semana. Y nos encontramos dentro de 8 días en un programa más de hombres con propósito de Life and Strength. Bonita tarde, bye bye. Saludos a todos que se conectaron.